Quiero entregarte esta noche nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser y pedirte, Señor, que nos tomes poderosamente de tu mano, que nos guíes, que nos cuides, que nos cubras, que no te apartes de nosotros tal como lo has prometido y que tu Espíritu Santo, Señor, nos revele lo que esta noche traes para nuestro corazón. Ven, Señor Jesús, sé tú quien dé la clase, sé tú el que esté moviéndose en cada casa aquí representada, quien esté ahí hablándonos al oído, llenando, Señor, los vacíos de nuestro corazón, tomando nuestra vida y todo lo que hay en ella en este momento. Nos presentamos tal y como somos, Señor, delante de ti y te pedimos que te quedes con nosotros. Amén. Bueno. En algún momento nos vemos limitados por muchas cosas, por enfermedades que se nos complican, diagnósticos inesperados, por una mala relación con nuestra familia, con nuestro esposo, con nuestros padres, con nuestros hermanos, por problemas económicos, por diferentes circunstancias. Es como que tenemos topes, nos encontramos con topes en la vida que por más que hacemos, no logramos cambiarlos, no pasamos de ahí. Y es entonces que nos damos cuenta que están fuera de nuestras manos, que debemos poner todo en las manos de Dios, abandonarnos en Dios. Y es que hemos podido experimentar, hemos podido leer en la palabra que cuando las manos de Dios se levantan, como les decía antes, hasta el mar se puede partir en dos. Eso está en Éxodo 14, versículo 21. Y dice, Moisés extendió su brazo sobre el mar y el Señor envió un fuerte viento del este que sopló durante toda la noche y partió el mar en dos. Así el Señor convirtió el mar en tierra seca. Esa es palabra de Dios. Esa cita no la había puesto porque es algo que ahorita platicando recordaba. La Biblia nos muestra, así como esta cita, personajes que igual que nosotros vivieron situaciones imposibles, humanamente hablando, y cómo Dios obró poderosamente. Abraham decía la majita en la clase anterior, eh, pues cuando el Señor lo manda que se vaya, ¿verdad? Pero también vivió una situación con su esposa, que era estéril. Vimos a Daniel protegido por Dios en un foso lleno de leones. Quizás nuestros leones no son el animal, ¿verdad? Físicamente hablando, pero sí hay leones que están tratando de destruir nuestra vida. Em, Venciendo a un gigante como David. ¿Cuántos gigantes estamos enfrentando? Y yo leía este evento extraordinario que es acerca de una oración, del poder de abandonarse en Dios a través de una oración, que fue que la hizo Ezequías. Ezequías enferma y le pide al Señor que no lo deje morir. Y Dios, dice la Biblia, le concedió 15 años más de vida. Eso lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículos 5 y 6. Y dice, aquí se está refiriendo a Isaías. Le dice a Isaías, vuelve y dile a Ezequías, jefe de mi pueblo, el Señor, Dios de tus antepasados, David, dice, yo he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y dentro de 3 días podrás ir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida. A ti y a Jerusalén los libraré del rey de Asiria. Yo protegeré esta ciudad por consideración a mi siervo David y a mí mismo. Esta fue palabra y promesa de Dios. O sea, ver el actuar de Dios cuando nosotros nos abandonamos en sus manos amorosas. La respuesta de Dios a la súplica específica de Ezequías nos recuerda que su amor no tiene límites y que el confiar en Él, nuestras crisis se pueden transformar en oportunidades, que el pueblo
perdón, que Él puede darles un giro a nuestras vidas. Así como hablaba aquí, ¿verdad? A ti, al pueblo de Jerusalén. O sea, Dios puede darle un giro a nuestras vidas. ¿Para qué? Para que vivamos, para que experimentemos, para que esperemos su gran poder y su gracia en medio de nuestros dolores, de nuestras enfermedades, de nuestras angustias, de nuestras preocupaciones. La palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios nos dice que así como tenemos parte en el sufrimiento, también tendremos parte en el consuelo del Señor. Segunda de Corintios 1:7 dice eso, que así como tenemos parte en el sufrimiento, así como vivimos lo que estemos viviendo, nuestra fe es que vamos a tener parte en ese consuelo que viene de Dios. Vimos en clases pasadas cuando Eduardo nos habló, por ejemplo, de que los sufrimientos son útiles, no son inútiles, son útiles en la vida de los hijos de Dios y que nada de lo que vivimos es en vano. Para unos son más difíciles de enfrentar las situaciones o de superarlas. Otros las viven con otra actitud, pero de que las vamos a vivir, las vamos a vivir. Vamos a vivir momentos en que el único recurso que nos va a quedar es abandonarnos en el Señor. Dios entra en escena cuando las posibilidades humanas se terminan, cuando llegamos al límite. Y mientras nosotros sentimos un silencio, Dios está obrando, está trabajando en un milagro. Yo lo he podido ver, yo estoy segura que muchos de ustedes también, que cuando escuchamos quizás a alguna oveja o algún hermano decirnos, es que ya no tengo, ya ahorita ya se me acabaron los recursos, o es que ya esta situación llegó al tope, ¿verdad? Ya no sé qué hacer. Esas palabras, ya no sé qué hacer, es cuando llegamos al límite. Y es ahí donde el Señor viene en nuestro auxilio. Y lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Así como también es importante que cuando nosotros asumimos nuestros límites, cuando nos sentimos amenazados o cuando hemos sentido que estamos a punto de desmoronarnos, ya se ha sentido así. Hasta ese momento yo descubro que yo me abandono en el Señor. Porque antes de sentirme desmoronada o sentirme amenazada o sentir que ya llegué a mi límite, uno intenta ver cómo hace, cómo resolver, todavía lo hacemos. Todavía no confiamos en Dios. Y María José les mencionaba eso en la clase anterior, ¿verdad? De que nos falta creerle, nos falta tener fe. Y ese abandono del que hablamos esta noche, ese abandonarme en las manos de Dios, no es una actitud pasiva, sino que es una actitud activa. O sea, Dios obra en nuestra vida con nosotros, no sin nosotros. Se trata de que yo entregue totalmente y sin reservas. Se trata de una actitud de confianza, de compromiso y de cooperar con su voluntad, cooperar con sus planes. Es como cuando a mí me dicen, usted está enfermo y se tiene que tomar este medicamento, pero yo no me lo tomo, ahí no estoy cooperando. Me dicen, tenés que bajar de peso y yo no bajo de peso, no estoy cooperando. Me dicen, tenés que cambiar tus hábitos de alimentación y no lo hago, entonces no estoy cooperando, no me estoy abandonando. El abandono es una entrega, es un compromiso de cooperar con Dios, con su voluntad. Es vivir la fe con una fuerza que nos ayuda a interpretar la prueba y a poder mirar el futuro con esperanza, no en derrota. Muchas veces quizás hemos escuchado personas que están viviendo una situación mala, difícil, imposible, pero que en lugar de tener esperanza, están esperando que les pase lo peor, en derrota, sin fe. Basados en la confianza, confianza que aún cargando la cruz que nos toque cargar, no andamos angustiados. Esa es la fe que Dios espera, basados en una confianza que aún viviendo lo que estoy viviendo, no ando angustiado, no ando desesperado, sino que ando en modo escucha, en modo atento, abierto
a vivir la voluntad de Dios. Porque uno de los mayores obstáculos para el abandonarme en Dios es que yo no he soltado el timón de mi vida. Nos cuesta soltar el timón de nuestra vida. Nos cuesta dejarnos guiar. Y Dios, si queremos verlo de una forma, necesita manos libres. ¿Ha escuchado ese término, esa expresión, manos libres? Es cuando podemos usar nuestro celular sin tocarlo, sin necesidad de tocarlo con nuestras manos. Como cuando vamos en el carro, ¿verdad? Y inmediatamente se activa el sonido de mi llamada dentro del carro. Pues eso es lo que Dios necesita de nosotros, que le demos acceso a manos libres, que yo no meta mis manos, para que Él pueda encargarse de nosotros, para que Él pueda cumplir con ese plan de salvación de mi vida. Dejar de lado mis planes y abrirme a que el Señor haga sus planes. Si yo no estoy permitiendo, dándole las manos libres a Dios para que Él haga su voluntad, yo no me estoy abandonando en Dios. Si yo trato de ayudarle, quiero meter mi mano, si yo no le estoy ayudando, no estoy cooperando, yo no le estoy dando el acceso total a Dios. Majito lo mencionaba, esta cita a la clase pasada, no sé si fue esta exactamente, pero hablaba de cuando el Señor le dijo a Abraham en Génesis 12:1, le dijo, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Palabra de Dios. En otras palabras, deja todo a lo que estás acostumbrado. Deja todas tus seguridades. Seguridades que llegan hasta cierto límite. Pues aquí todo se acaba. Aunque nosotros vivamos como si no, como que si no se va a terminar, las cosas aquí se acaban. La fuerza se acaba. La rapidez se nos acaba. La salud se nos acaba. El dinero, el tiempo, la juventud. A mí una vez alguien me hacía esta reflexión que me quedó grabada para siempre. Me decía, la juventud es corta, es breve y la vejez es larga. Me dijo. Y de verdad que es así. O sea, cuando uno llega a los 30, como que ahí de repente ya todo pasa tan rápido. Llegar a los 30, yo me acuerdo que fue para mí largo, pero de ahí para acá siento que ya se me está yendo la vida, porque todo pasa, todo se termina. ¿Cuántas veces en una dificultad, en su mente, da vuelta esa pregunta, ¿qué voy a hacer? Ya se ha encontrado diciendo, ¿y qué voy a hacer? Como si tuviéramos nada más nosotros el poder de solucionar lo que nos pasa. ¿Yo qué voy a hacer? Cuando nosotros no somos pacientes para preguntarle a Dios antes de seguir con alguna decisión, es entonces que yo sigo teniendo el timón de mi vida. Sigo controlando mi vida. No le doy manos libres a Dios. En otras palabras, cuando solo me importa lo que yo pienso y no me preocupo por saber lo que piensa Dios. ¿Cuándo fue la última vez que en un pastoreo usted fue a buscar la voz de Dios? No a escuchar o no a hablar, vaya a contar. Aquí trágico este problema. A escuchar qué es lo que Dios le va a decir. ¿Cuándo fue la última vez? Por eso nuestra fe es una fe activa, les decía. No es una actitud pasiva, es activa. Porque estoy atenta. Mis oídos están atentos a ver qué es lo que Dios me va a decir. Porque mientras Dios tiene nuestra vida en sus manos, nosotros asumimos y nos esforzamos por nuestras responsabilidades, pero estamos claros que el resultado final de mi vida, de todo lo que yo hago en mi vida, en mi día a día, no depende de mí, sino que depende de Dios, que estoy en las manos de Dios, ya que podemos responder a lo que nos pasa desde nuestra humanidad o desde nuestra espiritualidad. Hay dos maneras de vivir nuestras situaciones, humanamente o espiritualmente. Nosotros para el Señor somos
como un niño chiquito con su mamá. Cuando nosotros teníamos, o los que hemos podido chinear un niño, vaya, uno lo lleva en los brazos, uno lo va cuidando, lo va protegiendo, pero hay un momento en que ese niño se nos baja o empieza a moverse porque ya está incómodo, ya no quiere estar chineado y se nos baja. Y entonces empieza a caminar solito y de repente usted le quiere agarrar la mano y hasta le hace que no, ¿verdad? Que no, que él quiere estar solito. Pero llega un momento en que se cansa ese niño y vuelve a darle los brazos a la mamá o a la persona que lo tenía. Y viene la persona, viene la mamá y lo vuelve a cargar. Así es el abandono en Dios, cuando nos dejamos cargar por Él. Somos como los niños. Nos dejamos cargar, nos bajamos. No queremos que nos agarre y volvemos a pedirle que nos agarre cuando ya estamos cansados, cuando ya llegamos a nuestro límite. Siempre llega ese momento en que queremos que Dios se vuelva a encargar de nosotros. Siempre nos llega ese momento. Y como vemos en estos ejemplos que les mencioné, ese abandono se basó en confianza. Daniel confió en Dios, David confió en Dios, Abraham confió en Dios, Ezequías. ¿Y nosotros? Hace unos días yo me encontré a una buena amiga de aquí de la comunidad que le ha costado perseverar. O sea, ha sido así como esa ola del mar que dice la Biblia, ¿verdad? Le ha costado perseverar en las cosas de Dios. Y platicando antes de que yo le dijera nada, ella me dijo, es que no he llegado porque vieras cuánto trabajo me sale los martes, porque va a nuestra asamblea. Y yo solo le respondí, no dudo que es así, porque así es. Vivimos tantas cosas, tenemos tantas decisiones que tomar y siempre la decisión va a ser entre esas cosas o Dios. Y la pregunta de Pablo es una pregunta que esta noche nos confronta y que yo sé que todos la conocen, esta cita de Romanos 8:35. Esta cita dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿El sufrimiento? ¿O las dificultades? ¿O la persecución? ¿O el hambre? ¿O la falta de ropa? ¿O el peligro de muerte? ¿Qué nos va a separar? ¿Qué nos va a hacer soltarnos? ¿Qué nos va a hacer bajarnos? Que no nos tenga en sus brazos, en sus manos. En nuestra época sería la enfermedad, ¿verdad? Los problemas económicos. em, Hoy que hay Zoom, qué bueno, pero el tráfico puede ser algo que nos impida. Ay, no, no voy a reír porque es mucho tráfico. ¿Qué nos va a separar de Dios? Aquí podemos encontrar todas las posibles cosas que nos podamos imaginar que nos pueden pasar. ¿Qué de esas cosas me va a alejar del Señor? El amor del Señor por nosotros, nada lo va a cambiar, porque esta cita se refiere a que qué me va a separar a mí del amor de Él. Y yo se las estoy dando vuelta, ¿verdad? Y a nosotros, ¿qué nos va a separar? El amor del Señor no lo va a cambiar nada, no, 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 nada lo separa de nosotros. Pero en mi amor por Él, ¿hay alguna cosa que lo pueda cambiar? Yo quisiera decir que nada lo puede cambiar, pero realmente es un reto. Cuando somos llevados al límite, ni nosotros mismos sabemos cuál será nuestra reacción. Cuando no sabemos qué hacer en algo de nuestra vida, ni nosotros sabemos cómo vamos a reaccionar. Cuando somos heridos, juzgados, lastimados, nuestras reacciones solo Dios las conoce. Y son esas reacciones las que amenazan no su amor, sino mi amor por Él, mi relación con Él. Porque nuestro amor es un amor débil, nuestro amor es un amor inestable, limitado. Pero como Él nos conoce tan bien y Él lo sabe, Él también afirma, y me encanta en esa misma cita de Romanos, Él afirma, en todo esto salimos más que vencedores por medio de Dios. En todas esas cosas que de repente nos hacen dudar si esto es más importante o Dios es más importante, el Señor afirma, en todo eso salimos más que vencedores por medio de Dios. Todos tenemos nuestras propias batallas.
Pero me parece curioso que San Pablo en esta carta a los romanos no dice somos más que luchadores. Él dice somos más que vencedores. El Señor nos promete vencer, el Señor nos promete victoria, vencernos también, que tenemos que vencernos a nosotros, ganarle a esas cosas difíciles, pues Él está formando nuestro carácter cristiano. Todos nuestros problemas, como decía Eduardo en clases pasadas, todo sufrimiento es útil, no es inútil. Nos forman, nos perfeccionan, nos hacen madurar, nos hacen ser personas de fe comprobada. Fíjense que el sábado, bueno, el miércoles no estuve en la clase porque asistí a una charla para confirmación y el sábado fue la confirmación. Y el padre decía que en este sacramento nos volvemos Cristos. Es decir, decía, somos una prueba, somos una evidencia de lo que Dios hace a través de nosotros. ¿Cuál es nuestra actitud frente a las presiones, a los cambios, a lo que nos inquieta? ¿Damos evidencias? ¿O reaccionamos con enojo, con resentimiento, con frustración, con tristeza? Porque somos Cristos cuando tenemos problemas, cuando vivimos situaciones tristes, cuando estamos en prueba. Somos Cristos en lo que nos pasa cada día, en las cosas que nos estresan, en la vida. Hace una semana llegó a la asamblea alguien que cuando abrimos el grupo Caleb, esta persona estaba dentro del equipo. O sea, él llegó con toda la intención de querer servir y ser parte del equipo de servicio. Y ella a los pocos días, dejó de llegar. Entonces yo empecé a llamarle pues sí, a preguntarle qué había pasado. Ella llegó en una situación de desempleo y le salió un trabajo. Nunca más volvió. No regresó. Habrá estado en un par de asambleas al inicio de que abrimos el grupo. Y yo me mantuve en contacto con ella, invitándola, animándola, incluso para nuestro primer retiro que fue en el mes de octubre. Yo la llamé y le dije que se reactivara, pues que volviera, que el Señor ahí estaba para ella. Y ella llegó a una asamblea esa vez y otra vez se fue. La cosa es que pasó, ¿verdad? Todo ese año y este otro año y llegó hace una semana. Yo la reconocí, me acerqué, la saludé y le dije, qué alegría verte, ¿cómo estás? Y me respondió, necesitada de agarrarme otra vez de Dios. Entonces yo le dije, qué bueno, le dije, porque Dios siempre nos está esperando. Y ella me agarró la mano y me dijo, sí, me dijo, somos nosotros los que nos soltamos. Entonces nosotros sabemos cuando nos decidimos por Él o no nos decidimos por Él. Y yo me acordé cuando ella me dijo esto, cuando yo empecé mi caminar en el Señor, cuando a mí me advertían que todas las cosas importantes iban a ser el día o de mi asamblea o de mi redil. Todo lo importante les van a salir en esos días. Y a mí eso me quedó grabado. Y ahí comprendí yo que yo tenía que ordenar mi tiempo para Dios. Cuando me hablaron del orden divino, yo también me acuerdo que Dios tenía que ser el primero, que después iba yo y después todo lo demás. Y que cuando hacemos eso, Dios está tomando el timón de nuestra vida. Que cuando hacemos eso, cuando lo ponemos en primer lugar, Él nos tiene entre sus manos. Renunciar a querer controlar nuestra vida se dice bien fácil, pero no es fácil. Pues eso significa que Dios comienza a dejar algunas cosas afuera de nuestra vida, comienza a sacar cosas, a sacar posibles cosas que nos separan de Él. Pero muchas veces, cuando el Señor comienza a sacar cosas de nosotros, nos incomodamos, no nos agrada, no estamos listos y nos resistimos a que Él saque cosas de nuestra vida. Y la saca, Dios la saca y yo las traigo de regreso. Dios las saca y yo las traigo de regreso. El orgullo, el enojo,
el resentimiento, la apatía, la vanidad, la pereza. Dios los saca y los saca y los saca y yo los vuelvo a meter, los vuelvo a traer a mi vida. Dios quiere abrir espacio, abrir ese mar en dos, sacar la basura que dejamos entrar. ¿Para qué? Para prepararnos a recibir cosas nuevas. Pero a veces sucede que no es necesariamente una vida de pecado la que nos aleja de Dios, sino cosas buenas, cosas de cada día. El trabajo, las ocupaciones, relaciones, que las cosas me vayan bien. Incluso esas cosas nos apartan de Dios. Hacer ejercicio, estudiar una maestría, meterme a un curso. Y entonces el orden, ¿verdad? Se distorsiona. Y entonces les decía en la clase pasada, creo que fue, que si pudiéramos ver lo que Dios ve, desearíamos eso para nuestra vida. Si pudiéramos vernos con los ojos que Dios nos ve, desearíamos que Él haga lo que Él tiene que hacer en nuestra vida. Pero nosotros no sabemos, no conocemos el futuro, no conocemos lo que hay más adelante, no sabemos ni siquiera qué va a pasar mañana. Pero Dios sí. Su inteligencia, dice la palabra en Isaías 40:28. Dice, ¿acaso no lo sabes? ¿No lo has oído? El Señor, el Dios eterno, el creador del mundo entero, no se fatiga ni se cansa. Su inteligencia es infinita. Palabra de Dios. Yo sí me canso, yo sí me fatigo. Mi inteligencia es limitada, pero la de este Dios, creador de todo, es infinita. Si yo pudiera ver, ¿verdad? Si yo pudiera conocer sus pensamientos, yo desearía que haga lo que Él dice que va a hacer en mi vida. Pero de repente viene algo que nos sacude y sentimos esa urgencia de Dios otra vez. Porque reconocemos que Dios hace una diferencia en nuestra vida. Usted reconoce que Dios hace una diferencia en su vida. Yo reconozco que Dios hace una diferencia en mi vida. Leía que San Agustín, cuando hablaba de los cristianos, él decía que los cristianos debemos movernos en base a tres principios. Él decía, en lo esencial, unión. En lo dudoso, libertad. Y en todo, amor. Él se refería, decía, en lo esencial, unión. En lo esencial, nuestra fe, el perdón, la paz. Dios mismo es esencial para nosotros, es lo esencial. Las buenas obras, la paciencia, el servicio. En todo eso decía unión. En lo que nos hace dudar, libertad. Porque muchas veces andamos queriendo arreglarle la vida a los demás. Y Dios mismo nos da libre albedrío para que lo encontremos a Él. Entonces en la duda decía San Agustín, libertad. Y en todo lo demás, amor. Son los tres principios en los que debería de moverse nuestra vida. Y esto, decía San Agustín, le da credibilidad. Eso nos vuelve Cristos. Eso da la certeza de que yo me he abandonado en Dios. Esa forma de hacer las cosas da evidencia de Dios, valida ese amor. Quiere decir, acepto y confío que Dios cuida siempre de mi vida. A mí me encantó esta frase que el Señor le dijo a una monjita. Le dijo a esta monja, tú solo piensa en amarme y yo pensaré en todas tus cosas. Preciosa, ¿verdad? Tú solo piensa en amarme y yo pensaré en todas tus cosas. Ella era una religiosa capuchina llamada María Consolata Vetrone. Su nombre mismo reflejaba ese abandono, Consolata. Ella había decidido consolar el corazón de Jesús.
Ella era una monjita de claustro y le había ofrecido todas sus acciones como un medio para rescatar personas, almas. Y qué diosidencia, me parece una diosidencia ver que a la Virgen María se le llama el consuelo de los afligidos, así como Consolata. Y Jesús le dijo una vez a Consolata, porque de repente ella, pues sí, se afanaba por muchas cosas y se restringía muchas cosas viviendo en el encierro, en el claustro. Y el Señor le reveló en una oración, yo prefiero actos de amor que cualquier otra cosa que tú me quieras ofrecer. Y eso a mí me llamó la atención. Nosotros a veces queremos, ¿verdad? Y que le rezo, y que hago, y que estudio, y que me preparo para las cosas de Dios, y que hago este servicio. Y el Señor le dijo, prefiero tus acciones de amor, cuando de verdad lo haces por amor, que cualquier cosa que me puedas ofrecer. Y es que confiar en Dios es como descubrir un tesoro, uno de donde vamos a sacar mucha riqueza. Y el mismo San Agustín decía, quien salva un alma asegura su salvación. Quien se preocupa por dar ese amor, por mostrar ese Cristo, asegura su salvación. Y cuando nosotros nos abandonamos en el Señor, nos abrimos a su gracia. Cuando yo me abandono en las manos de Dios, prepárese a abrirse a la gracia de Dios, porque esta gracia de Dios nos abre las puertas a esta vida espiritual. Les decía, vivimos las situaciones humanamente o espiritualmente. Y esta vida espiritual nos ayuda a superar obstáculos. Su gracia es la que nos rescata, la que nos salva. Y entonces podemos decir, para resumir lo que estamos hablando, que el abandono en Dios tiene dos alas, así como dice el Salmo 91, ¿verdad? Que bajo sus alas estamos seguros. Pues el abandono, esa seguridad tiene dos alas. Una es la confianza y la otra es el amor a Dios. En el abandono está la confianza y en la confianza está el amor. Está ese deseo de Dios de ser amado. Todo lo nuestro es de Él. Usted y yo lo sabemos, ¿verdad? Que todo lo que tenemos no es por mérito propio, es de Él. Él nos lo ha dado, Él nos lo presta, Él nos deja usar lo que tenemos. Pero el amor es algo que Él quiere recibir de manera voluntaria. Por eso le dijo esto a Consolata. O sea, lo que yo hago por amor a Dios, yo lo hago de manera voluntaria, no porque me obliguen, no porque me exijan, no porque me estén viendo. Yo lo hago porque quiero. Y lo quiero, el Señor quiere que yo lo ame de manera entera. Y lo hemos leído en la palabra. El amor que Dios desea de nosotros es con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas nuestras fuerzas. ¿Verdad, Chelita? Eso hablábamos al inicio. Quiero agradarlo, quiero hacer lo que Él quiere que yo haga. El que nos da todo, lo quiere todo de nosotros. El que nos da todo, lo quiere todo. Y aquí, repito, esto es dejar que Dios saque de nuestras vidas muchas cosas que nos separan de Él. Amar a Dios de esta manera es morir a mí misma para darle entrada a todas las cosas que Dios quiere en mi vida. Defectos. Hay defectos que Dios quiere que nosotros evitemos. Hay carácter que Dios necesita cambiar en nosotros. Hay virtudes que no estamos practicando. Hay deficiencias que tenemos. Hay renuncias que falta que hagamos. Hay pensamientos todavía, pensamientos inútiles. Hay exceso de preocupaciones que nos llevan a desconfiar de Dios y a volver a tomar el timón de nuestra vida. Y estas alas que les mencionaba, el abandono, el amor, nos pueden llegar a faltar solo por cuando nosotros tenemos exceso o excesiva confianza en nosotros mismos. Cuando yo confío demasiado en mí, estas dos alas no están en mi vida. No puedo, no puedo.
No puedo amarlo con todo mi ser, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Y desde ahí nace y crece la confianza. Desde ese verdadero, desde ese sincero y hermoso encuentro de Dios con mis miserias. Pero si yo tengo una excesiva confianza en mí, yo no reconozco que tengo miserias. Entonces, si yo confío excesivamente en mí, yo no necesito de Dios. Yo no me estoy abandonando en Él. Y desde el verdadero y sincero y encuentro con esas miserias, con la misericordia de Dios, entonces sí me abandono en Él. Cuando yo reconozco, ¿verdad? Que yo no sé si en una hora yo voy a estar aquí. Yo no sé si usted cuando sale en su carro le pide a Dios que lo cubra, que lo cuide, que lo acompañe. Cuando come, cuando le sirven sus alimentos, usted ora por esos alimentos. Cuando le duele la cabeza, usted le pide al Señor que venga y que Él sane. O va corriendo a ver qué tiene para el dolor de cabeza. Dejarnos, abandonarnos en sus manos es confiar, es dejarnos cuidar con el amor de Dios. Y yo la semana pasada les decía, no estuve porque estuve en otra, en una charla para una confirmación, pero me puse a escuchar la clase de Majito de la semana pasada. Y algo que ella compartió en su testimonio acerca de su hija, de las visitas al Santísimo, me hizo a mí recordar cómo hace algunos años una amiga mía me hizo una invitación inusual y diferente sin que yo me imaginara que era Dios mismo enseñándome a través de su gracia el camino hacia el abandono. Fíjense que esta mi amiga me llamó, bueno, fueron dos llamadas inusuales. No, o sea, yo no recuerdo que alguien, porque ella no es de la comunidad, que alguien más me haya hecho ese tipo de invitación. Un día me llama, un domingo me llama y me dice, mira, ¿qué estás haciendo? Yo aquí en la casa, le dije yo. Acompáñame a barrer las gradas de la iglesia, me dijo. Y yo fue como, ah, vaya, vamos a barrer las gradas. Y fuimos a barrer las gradas de la iglesia. Y hace poquito, hace unos días, en Onuba se han estado haciendo unas reparaciones, unas construcciones que han generado polvo. Y me volvió a hacer Dios la misma invitación a través de una de las hermanas que están encargadas en Onuba. Y me dijo, ¿por qué no me viene a ayudar a limpiar el sábado? Me dijo. Y miren, se me encendió otra vez aquella invitación inusual que Dios me había hecho a través de mi otra amiga. Y le dije, claro, le dije, claro, yo vengo a limpiar el sábado. Y les cuento esto porque son de esas cosas que no son comunes que nos pasan, pero que es Dios queriendo trabajar algo en nosotros. Pues bueno, esta amiga, la segunda invitación inusual fue que un día me llama y me dice, mira, me dice, ¿qué día es que vas a tu iglesia? Y le digo, yo voy los lunes, los miércoles y en ese momento eran los jueves. Y entonces me dice, ¿y qué haces los martes? ¿Qué haces los martes en la noche? Y realmente yo los martes en la noche era como que era un día que no tenía cosas que hacer de la iglesia. Y me dice, ¿y qué haces a las 10 de la noche? Y yo me reí, le dije, pues a las 10 de la noche me acuesto, le dije, dormir, ver tele, qué sé yo. Y es verdad, o sea, uno, pues a esas horas no está como que prácticamente haciendo ya mucho, ¿verdad? En todo caso, algo en la casa, pero le dije, pues nada, le dije yo. Entonces me dice, mira, me dice, es que quiero hacerte una invitación. Quiero que vayamos juntas a adorar el Santísimo. Entonces yo al principio dije, ah, vaya, porque la vez que fuimos a barrer las gradas, pues fue un domingo. Pero yo no sabía que ese ir a adorar el Santísimo iban a ser años, todos los martes a las 10 de la noche. Y créanme que llegaba el martes y yo, no les voy a mentir, yo buscaba pretextos para no ir. O sea, al principio pues, ay, vaya, sé que soy, pero de repente era como ya me cansé. O sea, yo me cansé físicamente hablando. Yo daba clases en ese momento en la mañana, en el redil de la mañana, y para llegar a tiempo y también ir a dejar a mi hija al colegio, yo me levantaba a las 5:30. Entonces, íbamos a orar al Santísimo de 10 a 11, 11:30.
O de repente hubo un día a las 12. Entonces para mí era como, ¡ah! Dios mío, ¿yo cuánto tiempo voy a aguantar esto, verdad? Yo no tenía idea del efecto poderoso que esas visitas al Señor iban a traer a mi vida y a aprender a dejar las cosas en las manos de Dios. Yo podría atreverme a decir que fue en esos momentos. Una noche me acuerdo que eran ya pasadas las 11 y de aquello que no sé si les ha pasado que de repente usted está adorando al Señor o está en alguna reunión y su mente anda a saber a dónde. Pues yo estaba postrada delante del Santísimo y veo una ventanita que está ahí. Son unas ventanas pequeñas en esa iglesia. Y veo la luna, veo las estrellas y comienzo a oír grillos y un silencio. Y yo pensé, o sea, la gente está dormida. O sea, literalmente a esta hora la gente está durmiendo. Y yo me acuerdo que no lo dije verbalmente, pero yo le dije al Señor, ¿quién me trae aquí? O sea, aquellas preguntas existenciales de que fue como que me di cuenta, ¿y qué estoy haciendo aquí? Yo debería estar dormida, me tengo que levantar temprano. Y María José decía la semana pasada, no es lo que yo conozco de Dios lo que me hace abandonarme en Él, es contemplar a Dios. Y en esas visitas, aún con las distracciones, yo aprendí a contemplar a Dios. Luego de algunos meses de estar yendo, vino una situación a nuestra familia eh, de muchas amenazas económicas, de muchos problemas, y fue como si Dios me respondiera a aquella pregunta que yo le había hecho meses atrás. Para esto te traje. Yo lo comprendí, yo entendí que esa cercanía a contemplar a Dios era para fortalecerme, era para confiar, era para abandonarme, era Dios preparando mi corazón y pude ver cómo Dios se encargó de mí en ese problema. Me fortaleció. Yo buscaba respuestas y Él me daba respuestas. Él me cuidó, pero sobre todo me acercó más a Él. Dios sabe cuántas cosas yo le he ido a pedir y a dejar en sus manos. Hay dos santísimos, el de Corazón de María y el de aquí cerca de mi colonia, el de las Delicias. Y lo más lindo, no solo es lo que Él ha hecho en mí, sino que ha sido poder interceder por otras personas. Yo he llegado a ambos santísimos y he encontrado gente desconsolada llorando. Y el poder acercarme, el poder orar por saber quién, porque no las conozco. Dios sabe cuántas cosas yo le he ido a dejar en sus manos y poder confiar que Él está pensando en mis cosas, que Él lo que me pide, así como a Consolata, es, tú ámame y yo voy a pensar en tus cosas. Y no solo en mis cosas, como les decía. He llevado a Will, he llevado a mis hijas, a mis amigas, a mis ovejas, con esa seguridad de que Él está ahí con nosotros y que nosotras estamos ahí abandonándonos en Él. En el abandono yo he aprendido a confiar, a creer. ¿Sabe qué más me enseñó? A no defenderme. Yo, bueno, la Chelita me conoce desde que era jovencita y yo no me dejaba. Buchinchera, me dijo una vez alguien, sos golillera, sos peleonera. Y ahí en el Santísimo, una vez el Señor me dijo que me callara, que no me defendiera, que Él me iba a hacer justicia, que yo lo dejara a Él defender mi vida. Y ahí aprendí a comprobar eso. No solo a escuchar eso, sino a comprobar que cuando yo me quedo callada y no me defiendo, Él obra de maneras que me impresionan. Y el Papa Francisco, leyendo hace poco algo acerca de este tema con el Papa Francisco, él afirma que solo la confianza nos conduce a amar a Dios. O sea, yo no puedo decir que amo a Dios si yo no le creo, si yo no confío en Él. Es la confianza la que me permite poner en las manos de Dios lo que solo Él puede hacer.
Porque hay cosas que yo no puedo hacer, que usted no puede hacer. Y solo cuando yo confío, cuando yo le digo, Señor, vaya, está bien, entonces Él las puede hacer. Esa cita de Filipenses que no sabemos de memoria, a todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. No debe interpretarse como esas promesas que de repente creemos que yo puedo hacer cualquier cosa porque yo tengo a Cristo. Yo puedo hacer cualquier cosa que yo desee. No, esa cita no se refiere a eso, sino que las circunstancias, los problemas a lo que le tengo que hacer frente no determina mi amor por Dios. Yo le puedo hacer frente a las cosas porque confío, porque lo amo, porque sé que Él es mi fuerza, no porque yo puedo hacerlo, porque como yo lo tengo, entonces yo puedo. No, nuestro contentamiento viene porque Cristo está con nosotros en cualquier situación. Yo me puedo abandonar en las manos amorosas de Dios y saber que Él sabe lo que está haciendo. Cuando llego a mis límites, Dios viene y me dice, aquí estoy. Hay tantas promesas que Dios nos ha hecho. Hay tantas citas que yo estoy segura que usted tiene grabada en su mente. Pues lo único que Dios necesita es manos libres. Dele libre acceso. Dígale, Señor, yo ya no puedo. No sé qué es lo que usted no puede. Yo no conozco lo que hay en su vida en este momento, pero Dios sí. Y esta noche lo que Dios le está diciendo, dame libre acceso. Dame manos libres. No metas tu mano. Quédate callado, quédate callada. Y ya vas a ver lo que yo voy a hacer. Amén. Bueno, pues esta noche este es el mensaje del abandono en el Señor. Y a mí sí me gustaría saber, porque el Señor me pone en mi corazón que aquí hay personas que han experimentado ese abandono. Y a mí me gustaría que compartieran con nosotros. Un abandono puede ser en algo chiquito o en algo muy grande, pero que Dios obró para decirnos, aquí estoy. Tranquilo, tranquila, aquí estoy a tu lado. No estás sola, no estás solo. ¿Hay algún testimonio? Alguien que en algún momento se abandonó en el Señor y nos pueda compartir. Yo tengo un chiquitito, A ver, sí. es así chiquitito, pero es algo que el Señor me dejó así maravillada. Me recuerdo que un día antes de entrar a la asamblea, hace años ya de esto, eh, me llamó mi contador y me dijo, te va a tocar, o era el último día de abril, te va a tocar que pagar renta, me dijo. Y porque me decís hasta ahorita. Yo, y no me recuerdo ya ni la cantidad que me dijo que tenía que pagar. Y yo, si es último día, tengo que pagarlo ahora. Y yo en ese ratito no tenía. Este, ay, bueno, dije, ay, que sea la voluntad de Dios, yo voy a entrar a mi asamblea, le dije a él. Entonces, cuando salí de asamblea, me llamó ella y me dijo, fíjate, me dijo que no te había revisado bien, que tenés ahí una donación a una fundación. Ya con eso no pagaste. Entonces para mí fue el Señor, definitivamente. Yo me quedé maravillada, maravillada, porque Amén, pues sí, hay muchas amén. cosas que el Señor ha hecho en mí, pero Y eso Él así es fue. fiel con el que es fiel, Amanda. Amén, Amén, gloria a amén. Dios. Gracias por compartir ese testimonio. Gloria a Dios, que el Señor siga transformando nuestras vidas y nosotros podamos abandonarnos en sus manos poderosas. Amén. Vamos a pedirle al Señor, Señor Jesús, aquí estamos necesitando de ti, que tomes nuestra vida, que podamos refugiarnos sin reservas, darte manos libres, Señor, para que obres tú. Te pedimos perdón por esas veces en que hemos metido nuestra mano, hemos intervenido en tus planes y las cosas no han salido como tú querías para nosotros. Tus planes siempre son para bendecirnos, Señor, que no se nos olvide. Danos ojos que podamos ver lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Llévate, Señor, saca de nosotros la basura y permítenos poder a través de nuestra vida
revelarte a ti, ser Cristos como tú, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.